¿Cómo es que surge la idea de este libro y por qué un libro dedicado exclusivamente a lo que es la era digital en la educación? Bueno, a ver, nosotros tenemos un acuerdo, un convenio con la Universidad de Guadalajara y con la Maestría en Tecnología del Aprendizaje, lo cual nos permite tener diferentes tipos de actividades, de investigaciones, de participación de alumnos en una y otra de las universidades, lo cual hace un flujo muy interesante de experiencias, de intercambio, de construcción, de intercambiar realidades, digamos, las realidades que tienen en Guadalajara y alrededores son diferentes de las que tenemos aquí y de la gente que está en el posgrado. Entonces es muy interesante, digamos, poder este acuerdo institucional que funciona como un catalizador del flujo de la comunicación, que si bien hoy por hoy decimos, bueno, es fácil es armar redes porque está todo disponible, está todo en las redes, pero las cosas no son tan sencillas y hace falta de alguna manera algún empuje, algún diseño, algún catalizador que ayude a que las cosas se concreten. Entonces, bueno, en este acuerdo con Guadalajara, bueno, nos dimos cuenta de lo que había pasado, digamos, en este caso concreto fue, bueno, las realidades y cómo fuimos saliendo y resolviendo a partir de lo de la pandemia. Entonces, bueno, salió, bueno, hagamos una recopilación de las experiencias que tuvimos en ambos lados digamos, de Latinoamérica, por así decirlo, en la experiencia, y ahí surgió la idea del libro, como un libro coral, un libro con muchas entradas, muchas salidas muy diferentes entre sí, pero que habla justamente de la riqueza de las diferentes experiencias que hubo. Sí, y dentro de, bueno, de estas experiencias, una de las cosas que marcaba dentro del libro, que estaban ahí, que a mí me parecía interesante, era de repensar a la educación en este nuevo contexto. ¿En qué aspectos crees vos que hay que empezar a repensar la educación, más habiendo tenido estos 2 años de pandemia, en lo que es la implicancia de las TIC, de las nuevas tecnologías? Bueno, bueno, ahí me tiraste así una preguntita. A ver, me parece que es muy interesante porque yo, en la medida que por ahí ahora voy a hablar más por mí que por todo lo que se dice en el libro, que es hablar muchas personas, pero yo creo que hay algo que tenemos que hacer es seguir pensando cómo transformamos la educación y no pensar en las tecnologías al principio. O sea, las tecnologías son buenísimas, es hermoso, hay un montón de aplicaciones, hay cosas, hay promesas, hay cosas que nos abren los ojos, nos hacen caer la baba, en fin, todas cosas hermosas, pero el cambio en la educación viene por el pensamiento pedagógico, de alguna manera, y la gasolina de ese cambio son las tecnologías. Pero si no hay un motor, en cierto sentido, un motor pedagógico, un motor didáctico, un motor que recupere la historia de lo que es la educación, lo que han sido las transformaciones, cómo se dan los cambios, no vamos a ir a ningún lado, y es como otra vez poner el caballo, como es el coche adelante del caballo. O sea, tenemos que seguir pensando cómo mejoramos la educación, fortaleciendo el pensamiento didáctico y pedagógico de todos los involucrados en el sistema, en las empresas, en todos lados. Y a partir de ahí, poner a las tecnologías que son, digamos, los que van a hacer posibles este pensamiento, pero que ya está de antes. ¿Entendés? Las tecnologías hacen posible un pensamiento, no que las tecnologías concretan una innovación, sino que las tecnologías hacen posible algo que se pensó y que en cierto sentido podría hacerse también sin tecnologías, ¿sí? O sea, las tecnologías lo terminan de armar y de pensar, pero digamos, sabemos que hay casos en donde no hay tecnología disponible, donde no hay conectividad, donde no hay cosas, y eso no significa que esas personas se nos queden en el siglo XIX. O sea, hay también posibilidades de mejorar muchísimo la educación y de transformar la educación, aunque sea sin tecnología. Sí, Es una visión, es un punto, así como, es bastante sí, crítico. sí, sí, hay algo que me pareció interesante y bueno, quería saber también tu opinión, tu mirada, que también lo marca en el libro, esto de, bueno, de que hay como dos
miradas como muy fuertes de necesitamos nuevas tecnologías, que las tecnologías nos van a ayudar un montón y demás, y capaz una mirada muchísimo más crítica, mucho más fatalista, digamos, de las tecnologías que capaz no sirven. Lo que quería preguntar es, este libro se enmarca, digamos, en algo intermedio para poder repensar un poco lo bueno, lo malo de ambas cosas, para poder llegar a un punto intermedio, y cómo viste vos también el hecho de estos últimos 2 años en cuanto a la utilización de tecnología en pandemia y ahora dentro de lo que sería, es algo capaz muy nuevo y muy rápido, pero dentro de lo que es la presencialidad que tenemos durante estos meses. Bueno, a ver, como yo decía, el libro es coral, con lo cual no, es difícil encontrar una línea única dentro del libro, y el libro refleja las ideas y las experiencias de cada uno de los autores, que son variadas, que vienen desde diferentes miradas teóricas y de alguna manera concretan, digamos, su experiencia. Así que el libro en tal sentido es una feria de ideas, o sea, hay muchas y variadas, y está bueno que sea así porque cada cual puede encontrar como diferentes puntos de vista. Eso es en el primero. Y la segunda parte de la pregunta era cómo veía, no, había otra de cómo veía estos 2 años, ¿no? Sí, ¿cómo veías, bueno, estos 2 años de cómo se implementó la tecnología y de cómo, digamos, ahora estamos saliendo de esta virtualidad completa a pasar ya más a una presencialidad y pero cómo adaptamos lo que aprendimos para usarlo ahora de una manera eficiente? Bueno, a ver, aprendimos mucho con las tecnologías, vimos mucho y obligamos, de pronto fue como lo que pasó en la pandemia, fue un golpe que obligó a mucha gente a subirse a la tecnología que no estaba acostumbrada a usarla, y de alguna manera lo que sucedió ahí es que hay una tendencia de cómo están utilizadas o marketineadas o envueltas las tecnologías, que lo que hacen es reforzar algunos modelos, como yo decía, unos modelos que desde la pedagogía queremos dejar atrás. Pero bueno, en el fragor y en el que hay que salir adelante y hay que de la noche a la mañana inventar algo, bueno, la tecnología se usó para reforzar modelos antiguos. Es lo que se pudo hacer, era lo que se podía hacer en ese momento. De a poco, digamos, se puede empezar bueno, a ver cómo podemos usar esto de otra manera, qué posibilidades nos brinda, etcétera, etcétera. Pero a lo que por ahí hoy, lo interesante que me pasó hoy es que o sea, yo lo veo desde la educación y la tecnología, y cómo de alguna manera la tecnología que promete ir para hacia adelante a veces nos remite para atrás. Y algo muy parecido pasó en el mundo del trabajo, que finalmente en el mundo del trabajo la tecnología que parecía ser el teletrabajo, parecía ser un paso adelante, lo que hizo fue reforzar en muchos casos medidas de control y presión sobre los trabajadores. Entonces la tecnología, en vez de ser un umbral para mejorar la calidad de trabajo de la gente, fue otra vez un paso para atrás. Y me imagino que por ahí, viéndolo transversalmente, habrá otros casos en donde también la tecnología termina, digamos, sí, digamos, yendo para atrás al principio, y después en algún momento hay que remontarla para digamos, equilibrar con estas ideas de ir hacia adelante con la mejora. Entonces, me parece que fue un baño de realidad para todos, bueno, tenemos que usar las tecnologías, vamos para adelante. Ahora, sobre eso, está bien, empecemos a utilizar. Entonces ya nos damos cuenta de que, bueno, el Zoom no puede durar las 4 horas que dura la presencialidad, ¿no? Que hubo esos momentos que los chicos, en algunos casos, deben tener 4 horas de Zoom como si estuvieran en la escuela. Bueno, ya fuimos aprendiendo, y así hay muchos casos. Y creo que, bueno, finalmente a lo que estamos llegando ahora es a esta idea yo lo diría, a esta presencialidad ampliada que se instala finalmente. Tenemos una presencialidad, pero hoy por hoy con la posibilidad de ampliarla, de enriquecerla con todo lo que quedó en línea y que se puede utilizar para enriquecer, ¿no? Para de alguna manera terminar un poco con la dicotomía presencial-distancia, o sea, tener una presencialidad que se enriquece muchísimo de todas las oportunidades que brindan los entornos y las aplicaciones en línea. Sí, en eso te quería preguntar, ¿qué valor cultural le ves
no solo cultural, también educativo, al uso de las tecnologías. ¿Y qué avances significativos en los últimos años vos podrías marcar como los mejores, bueno, mismo esto, lo más significativo que hubo? Me parece, bueno, el uso de las tecnologías es cuando pensamos cómo las tecnologías, cómo nosotros podemos lograr hacernos, enriquecer nuestra tarea con las tecnologías. O sea, cuando logramos que las tecnologías nos expandan lo que nosotros podemos hacer, cuando nosotros de alguna manera entendemos qué está pasando, entendemos qué usamos, para qué lo usamos, cómo eso que estoy usando me sirve para hacer más de lo que yo logro hacer sin tecnología, está buenísimo, porque de alguna manera soy como un cyborg, soy un docente cyborg, en el buen sentido de la palabra, que expando mis posibilidades, mis capacidades, mis habilidades para hacer con tecnología. Y cuando digo esto, no es que extiendo mis capacidades de control sobre los alumnos, ¿no? Que puede ser la idea de cyborg, puede ser, ¿no?, un Terminator, una cosa así. No, al contrario, que puedo pensar otros entornos, puedo pensar otro tipo de actividades, puedo pensar, enriquecer, ayudarme en algunos momentos con la tecnología para hacer algunas tareas que antes eran manuales y que eran tediosas y que eran difíciles y que ahora se pueden resolver con las tecnologías. Pero eso no quiere decir que ahora todas las evaluaciones las tenga que hacer por múltiple choice, eso no significa, no quiero decir eso, pero hay cosas que se pueden usar y automatizar y tener y mirar y ayudarme con las tecnologías para tener mejor control de las cosas. Otra vez la palabra control en el sentido amplio. Así que ahí me parece que todo depende esto, de cómo uno puede incorporar y hacerse de las tecnologías, incorporarla a ese core didáctico y pedagógico que cada uno tiene. Es en la manera que, digamos, en cuanto yo tengo más posibilidad, más pensamiento didáctico, de alguna manera más pensamiento didáctico desarrollado, puedo ir, ¿no?, como un pulpo agarrando más cosas que me sirvan para lo que yo quiero. Así que creo que esta idea de que el docente tiene que ser como alguien que tiene como un pulpo, muchas más de 8, y son sus brazos didácticos y pedagógicos los cuales puede agarrar muchas cosas y darle sentido a esas aplicaciones. Sí, y una cosa que me interesaba también juntarlo con esto, con el rol docente, y bueno, capaz a veces ciertas dificultades de adaptación que se vieron. ¿Crees que hay una falta de una pedagogía, digamos, clara en el sentido de decir para dónde ir y no que el docente quede capaz más solo de, bueno, si el docente no tiene las ganas de usar esta tecnología o demás, no la va a usar o no la va a poder utilizar? ¿Crees que capaz está eso como, bueno, docentes con muchas ganas de hacer cosas, los docentes capaz se sienten un poco solos, un poco aislados, no sabiendo qué hacer, y quedan como a veces capaz en el medio, quedan vacíos de ciertas características por capaz esta falta de pedagogías? Eh, a ver, un poquito es el problema del huevo y la gallina lo que planteas, porque, o sea, sabemos que hay docentes que tienen ganas de hacer cosas y que se ponen y que piensan y que le dan vueltas, pero sabemos que la tarea docente, como la tenemos planteada en nuestro país y sobre todo en algunos de los niveles, es una picadora de carne o una cinta de correr, más bien, ¿no? Donde el docente está corriendo y nunca para, por lo tanto no tiene muchas posibilidades de pararse, innovar, pensar, planificar, evaluar lo que hizo, bueno, pues lo puede hacer de otra manera, o sea, hay el imperativo del programa, el imperativo de los temas, el imperativo de las horas, o sea, todo eso hace que sea muy difícil decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo yo pensar esto de otra manera? ¿Cómo lo puedo pensar desde algo que incluya tecnología o desde algo que incluya algo que sea con no vinculado solo a una materia, sino que sea un proyecto entre asignaturas? Bueno, hay escuelas, hay proyectos donde esto se estimula, pero no son la mayoría, y en la mayoría de los casos los docentes están ahí corriendo con estos imperativos que decía, más el hecho de ser docente con alumnos, que no es fácil, o sea, digo, no es fácil trabajar con adolescentes,
no es fácil trabajar con adolescentes hoy en día, con lo cual, digamos, es un cóctel. Es decir, si logramos que el 1% de los docentes haga algo innovador y utilice las tecnologías de manera significativa para producir aprendizajes profundos, estaríamos muy contentos, porque la verdad es que es como ir en contra de la corriente infinita. Y ya quería hacerte la última pregunta, es, en tu visión, ¿qué crees que es lo más importante que aporta, bueno, este libro, este conjunto de ideas que generaron? Mira, creo que lo interesante es justamente esto, las diferentes ideas que hay, que se puede ver de diferentes lados, que uno puede picotear una idea de por acá, otra idea de por allá, que va desde ideas muy concretas, muy específicas de aula, hasta algunos pensamientos por ahí más teóricos, más generales. Y me parece que es eso, y me parece que es también un poco para conocer qué está pasando en otro lado, o sea, tener como un puente directo a espiar la realidad de otro lado, digamos, que nos sirve a nosotros para ver la realidad de allá, y le sirve a los que lo leen de Guadalajara para conocer qué está pasando acá, ¿no? En ese sentido es como un catalejo que te lleva directo a otro lado, y me parece interesante, o sea, la riqueza justamente está en la diversidad que trae este libro.